Seguimos completando el empeño de difundir, ampliada, mejorada y en abierto la serie documental Úbeda, Memoria de un siglo, 1898-1950, del profesor, del doctor en historia, del historiador ubetense Vicente Ruiz García, afrontando hoy un capítulo cenital, trascendental para entender la primera mitad del siglo pasado en nuestro país y en nuestra ciudad. La Guerra Civil Española en Úbeda, 1936-1939, del levantamiento de los generales, 17 y 18 de julio del 36, al último parte oficial de la contienda desde el cuartel general del comandante en jefe de las tropas sublevadas, el 1 de abril de 1939. La guerra ha terminado. El triunfo electoral en febrero del 36 de la alianza de fuerzas izquierdistas, el Frente Popular, ante la candidatura que agrupaba al bloque de las derechas, trajo como consecuencia una mayoría parlamentaria de la que nacería un gobierno republicano de izquierdas que priorizaría retomar las reformas sociales y excarcelar a todos los presos de la Revolución de Octubre del 34, del golpe de Estado, del levantamiento militar que no consigue su objetivo y la consiguiente conflagración, confrontación entre gobierno y sedición. Úbeda es retaguardia republicana, un lugar de asilo para miles de refugiados procedentes de territorios cercanos, sobre todo de la provincia de Córdoba, territorios conquistados por los sublevados. Úbeda, en la guerra civil, ciudad sin ley en un principio, las sacas, los paseos, el orden entre el desorden, el abastecimiento en medio del paulatino desabastecimiento, la distensión en el contexto del drama y de la tragedia. Úbeda, Memoria de un siglo, la guerra civil, cuarto capítulo de la serie. Vicente Ruiz, el autor, bien hallado. Muchas gracias. Y los tres historiadores ubetenses que nos acompañaron en los capítulos anteriores y que hoy hemos querido, hoy y la próxima semana, que estén reunidos, porque hablamos del cuarto y quinto capítulo, fundamentales para entender, ya digo, son los cimientos de la Úbeda actual, de la Úbeda de la transición democrática, y que sentaron unas bases que todavía conserva la idiosincrasia y la sociología de Úbeda. José Manuel Almansa, ¿qué tal? Muchas gracias, bien, gracias. Bienvenido. Antonio Ángel del Castillo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Manuel Madrid. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas. Hablamos de un tiempo, estamos hablando de los dos grandes capítulos de la serie documental. Hablamos nada más y nada menos que de la Guerra Civil Española, con todo lo que eso supone, del golpe militar, de cómo estaba Úbeda y de cómo algunos tuvieron que buscar refugio. A mí me recuerda muchísimo pues capítulos ya que se han convertido en ficción y que son prototípicos de aquel tiempo, los zulos, donde tuvieron que esconderse en principio los partidarios de uno de los bandos, y cómo en zulos muy parecidos, y algunas veces los mismos, se escondieron después los otros cuando terminó la guerra. Estamos hablando, sí, efectivamente, de una de las páginas más trascendentales de la historia de España y, por supuesto, de la historia de Úbeda. La Guerra Civil Española, sin duda, es un punto de inflexión dentro de nuestra historia contemporánea, y, evidentemente, en la memoria también de los ubetenses queda marcada pues, esos 3 años de guerra, junto con la posguerra posterior, porque la guerra no acabó en el 1939, aunque sí oficialmente, pero no sobre la práctica, y es un periodo que verdaderamente es trascendental, y además también es un periodo con una gran polémica todavía, ¿no? Porque de hecho, y ahora hablando desde el punto de vista técnico de la elaboración del propio documental, este capítulo fue el que despertó más recelo entre aquellos que quisieron participar en él o aquellos que se les invitó a participar en él. No aquellos que participaron, que efectivamente lo hicieron sin ningún tipo de tapujo y mostrando toda su idea, y sobre todo aquellos que vivieron en aquellos 3 años de guerra, sino sobre todo aquellos que en un principio dudaron entre participar o no, y que finalmente, bueno, pues decidieron no entrar en cámara, ¿no? Luego después muchos se arrepintieron, porque yo creo que este capítulo, junto con el siguiente de la posguerra, creo que son 2 capítulos que se tienen una enorme objetividad, en donde la labor del historiador yo creo que es muy franca, y en donde el rigor histórico pues yo creo que está por encima de muchísimas cosas, ¿no?
Entonces yo invito a que los espectadores se sienten frente al televisor y descubran pues, esa guerra civil, que es mucho más de lo que nos contaron nuestros mayores, o por lo menos inicialmente, ¿no? Mucho más que la quema de Santos, mucho más que el asalto a la cárcel, mucho más que los evacuados, ¿no? Hay un trasfondo, hay una importancia que tiene la ciudad de Úbeda como cabecera de comarca, que creo que también es manifiesto en este capítulo y creo que lo pueden descubrir los televidentes. En todo caso, José Manuel, un pasaje de la historia compartida especialmente doloroso. Sí, efectivamente, apunta aquí Vicente el tema de lo que es esos puntos, ¿no?, de la destrucción de patrimonio, el tema de los refugiados, que realmente cuando siempre trabajamos el tema de Úbeda, siempre hablamos de la guerra civil como el antes y el después, ¿no? Aunque realmente es cierto que muchas veces se olvida que ya venía bastante mal la cosa de antes, pero bueno, es cierto que la destrucción del patrimonio es fundamental en esta época. Y cosas que colean desde entonces, ¿no? Porque es cierto que ya hay medidas para el tema del patrimonio por los dos bandos y bueno, pues fue una tragedia para nuestro patrimonio. En la memoria colectiva, en el imaginario de Antonio Ángel se sigue recordando momentos especialmente dramáticos, sangrientos, como la saca de la cárcel. Efectivamente, yo coincido con mis compañeros, fue un auténtico drama la guerra civil, ha marcado un punto de inflexión entre lo que vino después y lo que había antes. Y bueno, nosotros, ya nuestros abuelos nos han hablado, todos los que estamos aquí, de lo que fue la guerra civil, personas que, como bien ha dicho Vicente, por una razón o por otra, no han querido dar su testimonio porque les resultaba tan dolorosa esa experiencia que quizás no querían comprometerse en dar una visión de lo que supuso. Luego también se junta que se aplica el terror de manera sistemática en cada una de las zonas. A Úbeda, desgraciadamente, le toca el bando republicano. Luego se aplicará esa represalia cuando aparezca la posguerra. Por eso yo también coincido con Vicente en que es necesario ver los dos capítulos para entender el conjunto de la guerra civil. Porque aquí en Úbeda es un ejemplo de la cantidad de aristas que tiene esa contienda a nivel de patrimonio, como bien ha dicho mi compañero. A nivel personal, el asalto de la cárcel, que me gustaría que ahora habláramos un poquito de él, y sobre todo a nivel estratégico, por qué no se bombardea Úbeda, por qué se convierte Úbeda en un centro estratégico de refugiados, sobre todo en la provincia de Córdoba, etcétera, etcétera. Tiene tantas aristas que la ciudad de Úbeda se puede convertir, por así decir, en un ejemplo de lo que está sucediendo en el panorama nacional. Qué fácil, Manuel, es reconocer esa Úbeda popular motejada a través de apodos que todavía se mantienen en el censo, en el padrón municipal. Bueno, se van perdiendo los apodos, ¿no? Los apodos no se utilizan, pero las familias siguen ahí. Las familias sí, pero es curioso porque en la escala antigua, en la escala de nuestros abuelos, debajo aparece el apodo de los abuelos y ahora ya no. Yeah. Pero es verdad que incluso en las actas de la posguerra, en las que se persigue a los asaltantes de la cárcel y demás, muchos aparecen con el mote. Aparece el nombre y después aparece el mote. E incluso en los documentos oficiales de la época, en las actas municipales, se habla de las personas con el mote. Era una manera, bueno, pues de identificar las estirpes y incluso de dentro de una familia, ves cómo se ramificaban las familias siguiendo el mote de cada uno. El asalto a la cárcel, Vicente, un capítulo fundamental dentro de esta reconstrucción de la Guerra Civil Española en Úbeda. Hay testimonios valiosísimos, después hay distintas aportaciones historiográficas que no coinciden en detalles, pero lo básico, con testigos y con gente que también había sido depositaria también de testimonios directos de testigos presenciales. Sí, yo creo que el acontecimiento estrella, ¿no?, de la guerra civil en Úbeda es el asalto a la cárcel, un acontecimiento además que va a tener un impacto muy importante a nivel nacional, ¿no?, porque va a tener unas consecuencias pues bastante importantes, porque hay que tener en cuenta que ese asalto a la cárcel demuestra un poco, manifiesta un poco el desorden que hay en cuanto a las autoridades republicanas, que son incapaces de poder parar esa revolución, esa ira,
Y es entonces cuando buena parte de los presos de otras cárceles y de otros lugares, también de Úbeda, marchan a Jaén. Y posteriormente de Jaén, bueno, pues marcharán a Madrid y será un poco, como consecuencia final, pues todos los sucesos de Paracuellos tienen un poco, bueno, tienen como punto de partida lo que sucede en la cárcel de Úbeda, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo muy claro de lo que fueron esos primeros meses del verano de 1936, donde se desarrolló como en ningún momento de la guerra ese al que llaman algunos historiadores el terror rojo, y que sin duda, bueno, pues es un momento histórico a nivel no solamente de Úbeda, sino a nivel de la historia de la guerra civil en general muy importante. Hay que tener en cuenta, profesor Almansa, que en el terror rojo se reproduce un modelo, y es que son milicianos, en este caso de poblaciones colindantes, que en muchas ocasiones no es por disensiones políticas, sino por viejas deudas, por diatribas hasta sentimentales, por lo que se desplazan a esa otra población y descargan toda su furia, aprovechan el pisuerga de la contienda civil para vengarse de personas que en este caso no habían estado señaladas por su actividad política, ¿no? Sí, la verdad es que es una época, los 3 años, sobre todo el comienzo, ¿no?, de ese momento de extrañeza, ¿no?, de incertidumbre de qué hacer, ¿no?, cuando Úbeda llega a ser un lugar de acogida de gente, ¿no?, que se ve la ciudad desbordada. Creo que se duplica la población prácticamente, con gente que tiene que vivir hacinada, sin recursos, sin nada, en cualquier sitio. De hecho, San Lorenzo, por ejemplo, que es un ejemplo siempre, era el lugar privilegiado para vivir, porque la gente vivía allí y nacía allí, ¿no? Tenemos muchas referencias de gente que ha vivido, que ha nacido allí en San Lorenzo, que quemaba los retablos que tenía para vivir en San Lorenzo, y de hecho ahí está hoy en día pues parte de zona de la iglesia por ese motivo, ¿no? Y es curioso ver eso, cómo se puede transformar la ciudad, cómo sería esa ciudad en su primera época, de tanta complejidad y de gente que por esos motivos, pues bueno, se tiene que venir aquí a vivir. Una ciudad absolutamente hospitalaria, ¿no? Hay algún testimonio que yo recuerdo siempre, porque la vida siempre se sobrepone al terror y a la muerte, ¿no?, al drama, como un refugiado, que es un testimonio maravilloso en este capítulo, dice: llegamos, preguntamos en el ayuntamiento y la gente no estaba porque estaban los toros. Sí. Así es, la verdad es que es muy curioso, ¿no?, porque después, bueno, la vida pues intenta normalizar dentro de lo posible y se cuenta, bueno, pues eso, que estaban en los toros, o por ejemplo, se habla de las relaciones sociales que hay, ¿no? Relaciones sociales pues entre jóvenes sobre todo, que vienen, que se conocen, hombres, mujeres, muchachos, y hay testimonios que, bueno, que en algún momento alguno de los entrevistados se vino arriba y empezó a contar un poco sus devaneos, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, esos temas, pues no lo hemos... Hiciste de Torquemada ahí un poco, ¿no? Ahí, tuviste que censurar un poquito, ¿no? un poquito, pero es cierto que de alguna manera, bueno, pues esas relaciones personales pues también formaban parte de la vida misma, ¿no? Y dentro del caos, dentro de la catástrofe, dentro de la propia guerra, ¿no?, que es un auténtico drama, bueno, pues surge la amistad, surge el amor y surgen estas relaciones, ¿no?, que se dieron entre esos jóvenes, que son los mismos que ven cómo pasa el general Miaja por la calle Torrenueva o cómo se produce el asalto a la cárcel, ¿no? Es decir, son los mismos ojos, los mismos sentimientos y las mismas personas que vivieron, pues, el drama por un lado y por otro lado, bueno, pues la vida misma. El amor libre. Pero el asalto a la cárcel ha tenido, como tú decías con anterioridad, pues una gran cantidad de versiones, de interpretaciones, de testimonios posteriores, de gente que no lo vio, que era muy pequeño. Yo recuerdo especialmente el testimonio del ya desaparecido Esteban del Estanco, cuando contaba, porque tenían allí una gasolinera, la familia, ¿no?, un poco más abajo, y hablaba seguramente pues un poco exagerando, ¿no?, el río de sangre que bajaba desde lo que luego ya se conoció como Avenida de los Mártires, ahora Avenida de la Libertad, ¿no? Sí, el historiador ubetense Agustín Palacios tiene un estudio muy minucioso sobre lo que aconteció en la cárcel y la verdad es que fue una brutalidad.
Esto es un ejemplo de la descoordinación, de la falta de autoridad que había en los primeros momentos en el verano del 36, que fue terrible, que fue donde se hace principalmente la represión. Y bueno, se sabe que en esta época pues el alcalde de Úbeda era Blas Duarte, no pudo hacer absolutamente nada. Entonces el asalto a la cárcel en sí, las milicias que lo llevan a cabo, que fundamentalmente eran de la CNT, venía gente de fuera, iban cogiendo a los mismos vecinos del barrio para ampararse en el anonimato en el caso de que alguna vez pidieran responsabilidad. Bueno, los detalles escabrosos del asalto a la cárcel de Úbeda son espeluznantes, ¿no? Porque no solamente matan a los presos con fusil, sino que utilizan arma blanca, utilizan machete. Ahí tenemos el caso del famoso Pedro Iglesias, que salió con 5 tiros de bala y que lo cuentan en el documental, que don Julio Corzo pregunta al cirujano: no lo voy a curar si luego lo vaya a matar otra vez, ¿no? Y él se escapa. En fin, fue absolutamente espantoso, ¿no? Al día siguiente quieren repetir la hazaña en la cárcel de la Casilla, que era la que estaba junto en la Torre del Reloj, pero lo impiden los concejales mismos del PSOE y los 4 o 5 guardias de asalto que había en Úbeda. Es que no había más, porque la Guardia Civil se había incorporado a la columna de Miaja y entonces aquí en Úbeda no había nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy destacable, porque ese día podía haberse perpetrado otra matanza en la cárcel de la Casilla, ¿no? Y estos concejales, que no tenían armas, que no tenían nada, impiden, jugándose la vida, ese asalto a la cárcel. Eso es muy de destacar, ¿no? Nos habla del desconcierto, de ese aluvión, de ese espasmo que hay al principio en el verano del 36, que es cuando corre la sangre y cuando están más desatadas las pasiones, ¿no? Es sin duda alguna el acontecimiento estrella de Úbeda. Y bueno, no deja de tener repercusión, como bien ha dicho Vicente, en otros acontecimientos posteriores, sea el caso, por ejemplo, de Paracuellos. Qué importante esos buenos demócratas, Manuel, que intentan anteponer la legalidad republicana, aunque son minoría, y en la cárcel vemos como el primer alcalde socialista acaba siendo uno de los damnificados. El alcalde socialista de la República, Baltasar López, y 2 concejales republicanos de familia histórica del republicanismo en Úbeda. Yo creo que hay una semana en Úbeda que ejemplifica perfectamente lo que sucede en España a partir del golpe de Estado del 18 de julio. Y es la semana que transcurre entre que el 24 de julio los 400 números aproximados de la Guardia Civil que hay acantonada en Úbeda se van, y ya no hay fuerza pública capaz de mantener el orden en la ciudad, y el 30 de julio, la madrugada del 30 de julio, cuando se produce la matanza en la cárcel. El 24 de julio, que es viernes, sale la Guardia Civil de Úbeda, el 26 se produce el asalto a la iglesia, y al jueves siguiente, la madrugada del jueves siguiente, el asalto a la cárcel. Claro, ¿quién defiende la legalidad republicana el día del asalto a la cárcel? No hay fuerza pública capaz de oponerse, porque la fuerza pública se ha sublevado. Y la República, para defenderse, le ha entregado armas a la clase obrera, que era el único parapeto que le quedaba a la República para poder defenderse. La noche de la cárcel hay 2 personas que abiertamente se oponen a eso, que son el juez del partido, se niega a ordenarle a los funcionarios que abran la cárcel, y el director de la prisión, que se opone hasta tal punto que algunos de los que logran huir los recoge debajo de su cama y entran y debajo de la cama del director de la prisión le disparan. Y luego, importante, a la mañana siguiente los médicos del Hospital de Santiago impiden la profanación de los cadáveres en el cementerio cuando acuden a practicar la autopsia en cumplimiento de la legalidad. O sea, van a certificar, esa es la República que queda. Y además el asalto a la cárcel es sintomático de otra cosa, de cómo la represión del bando nacional y la represión del bando republicano son totalmente distintas. La represión del bando republicano obedece a la explosión de odio y de ira que las clases populares habían contenido durante décadas, y de hecho, bueno, se ve la explosión. Si se hace el gráfico de los asesinatos del terror rojo, se concentran en los primeros meses de la guerra. Una vez que la República logra restaurar el orden y se va dotando de elementos de fuerza pública, se contienen. A partir de diciembre del 36, los asesinatos en el bando republicano son muy minoritarios, y sin embargo en el bando nacional son asesinatos sostenidos en el tiempo. Cada vez que el bando nacional va ocupando un territorio, es el propio Estado el que va procediendo a las ejecuciones.
Y luego, curioso, la importancia de la cárcel de Úbeda. A la cárcel de Úbeda traen a los presos del partido de Larva porque entienden que allí se puede producir lo que se produce en Úbeda. Cuando se produce en Úbeda, el gobernador civil manda inmediatamente a los presos de la catedral de Jaén en unos trenes a Madrid, pensando que van a asaltar la catedral y los van a matar, y son los famosos trenes de la muerte, que en el pozo del tío Raimundo los paran los milicianos madrileños y matan a 300 personas que se habían enviado, no lo había enviado el gobernador civil a que los matasen, como luego va a defender la propaganda franquista, sino que lo había enviado precisamente por miedo a que los asesinasen aquí y pensando que el gobierno de la República, pobre infeliz, tenía medios en Madrid para impedir las matanzas. La Guerra Civil Española en Úbeda, del 36 al 39, en una zona de retaguardia republicana desde el golpe militar. El teniente coronel de la Guardia Civil, Pablo Iglesias, a fin de evitar asaltos a los cuartelillos, había ordenado el reagrupamiento de todos los efectivos del cuerpo en las cabeceras de comarca y partidos judiciales. Úbeda se llenó de guardias civiles, pero también de refugiados de provincias limítrofes, sobre todo de Córdoba, donde había triunfado la sublevación, habían llegado las tropas de Queipo de Llano. Se ocuparon iglesias, cuarteles, conventos, muchas familias ubetenses acogieron a los evacuados que pudieron hospedar en sus casas. Grupos descontrolados de milicianos constituidos en comité revolucionario resquebrajaron ese orden republicano. Los tristes paseos nocturnos. El 23 de julio, a plena luz del día, una partida de indeseables detiene en su casa de la calle Rastro y posteriormente fusila al secretario del ayuntamiento, José María Barrios. Su hijo de tan solo 20 años de edad correría la misma suerte. Es uno de los testimonios que nos sobrecogen en este capítulo, que vamos a ver y después comentamos. Venía de la venta, por la calle Galicia, y me metí enfrente de la Fuente Nueva, mi padre, y entonces lo oí decir que esta es la guerra. Subía de la a mí no está hasta la guerra. Se han sublevado las fuerzas de África y de Canarias. Eso es lo que lo oí decir. Y el 16 de julio, que es sábado. Yo estaba con una camioneta en Beas de Segura la noche antes de empezar la guerra. Dormí en Beas de Segura, y cuando me levanté por la mañana de la posada aquella donde yo dormí, pues empecé a oír decir, primero sentí tiro, y pregunté que qué pasaba, y dice, eso queremos saber todo, que qué es lo que pasa, porque aquí hay un desconcierto que no hay que lo entienda. Y a cada pueblo que yo llegaba, todos me preguntaban lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yo no sé lo que pasa, yo no sé nada. Cuando llegué a Úbeda, la tita me estaba esperando. Muy nerviosa, muy eso. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que los militares han sublevado en África. Y ya empezamos a tener noticias de algo que iba pasando, que pasó después de todas esas cosas, ¿no? Pues tenía yo 9 años, me acuerdo perfectamente, sí, me acuerdo de la gente con los garrotes y todo eso corriendo por las calles, un movimiento de lo que estaba ocurriendo. Yo estaba en mi casa, yo vivía en la Fuente San Nicolás, en la calle Covatillas número 5, ahí hemos nacido todos mis hermanos, todos. Y me acuerdo yo porque el Frente Popular estaba allí en una casa que eran de una familia de los Cardosa, aquí de Úbeda. Y me acuerdo yo de cuando allí estaba la Guardia Civil montada a caballo y todo eso. El día que estalló la guerra, murió mi abuela. Pues cuando iba el muerto por ahí, por el rastro, entonces le quitaron
el crucifijo que tiene, que sabes que tiene las cajas. Bajó en el caballo y como, claro, con el caballo, aunque el balcón no estaba muy alto, pero no era lo bastante para subir. Pues entonces no sé cómo se le arregló, que se puso de pie en el caballo y dice: ¡fuera rezo! La noche del sábado 18 de julio de 1936, Gonzalo Queipo de Llano, general en jefe de la Segunda Región Militar, a través de Radio Sevilla, declara el estado de guerra en su demarcación. En Úbeda, al igual que en toda España, hay momentos de confusión. Yo tenía radio y yo me acosté. Se quedó mi marido y mi padre así, oyendo a Queipo de Llano. A Queipo de Llano. Y es cuando se nos ocurrió a mi hermano a mí poner la radio. Ella la va a poner, la teníamos, era verano, la teníamos al lado de la esa, la pusimos y la gente oía. Y muchos te conocíamos, es verdad, bueno, y este es el que manda, ¿qué hacemos? Sí, no, y hasta hubo un momento de confusión. El teniente coronel de la Guardia Civil, Pablo Iglesias, con objeto de evitar un derramamiento de sangre, ordena el reagrupamiento en las cabeceras de comarca de todos los guardias civiles dispersos en puestos de la provincia de Jaén. Entre otras ciudades, los guardias vienen a Úbeda, acompañados de sus familias. El golpe de Estado había fracasado en la provincia debido a la indecisión mostrada por los jefes de la Guardia Civil y a la rápida organización y reacción de las organizaciones vinculadas al Frente Popular. Para evitar el triunfo del golpe militar, se produce la detención de derechistas locales, miembros de la CEDA y propietarios agrícolas. La cárcel del partido se llena de presos, muchos de ellos de la localidad de Larva. 3 o 4 días antes del asalto de la cárcel de Úbeda, enfrente de la cárcel había unos árboles muy gordos y yo estaba a la sombra, allí en los árboles aquellos, al cuidado de los mulos. Pero yo me acuerdo de que estaban los presos en pijama y cosas de esas, los señoritos, ¿no? Pero a los 3 o 4 días fue el asalto de la cárcel. El golpe de Estado triunfa en las ciudades de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada, no así en Madrid y en la mayor parte del territorio nacional. En Úbeda, al igual que en el resto del territorio leal a la República, surgen comités que detentarán el poder aplicando la justicia a su libre albedrío. Comienzan a requisarse vehículos, armas y viviendas. Esa misma gente, bueno, pues apareció en mi casa y con la escopeta mi padre le puso uno la escopeta, eso me acuerdo perfectamente. Venga, denos usted todas las armas, las ametralladoras, todo lo que tenga usted. Me dieron un susto, porque se paró un coche y se bajaron 4 milicianos con sus escopetas y con sus cosas. Llegaron a la puerta, pum, pum. Y yo digo, pues como no lo echen abajo, yo no abro. Y no abrí. Pero al rato le oigo decir a uno, dice, no canséis más, dice, si este no abre. Dice, además el camión no lo tiene aquí, lo tiene en la fábrica Castro. Yo respiré, porque dije, por mí no vienen, porque vienen es por el camión. Fue durísimo en Úbeda, gracias a Dios que a nosotros no nos tocaron, porque yo conservaba varias cosas de la cofradía de las Angustias, mejor dicho mi padre, y llegaron por ellas, pero mi padre se tiró a que lo mataran, porque tiene una escopeta de 2 cañones y se plantó en el descanso de la escalera y dijo, cualquiera que suba, que aquí estoy yo. Claro, se fueron, menos mal. Y entonces tuve que coger la escopeta y llevarla al cuartel de la Guardia Civil y decírselo al capitán, mire usted, mi capitán, ¿qué ha pasado esto? Pero hombre, ¿cómo se atrevió tu padre? Fíjame, deja la escopeta aquí y luego después ya hablaremos. Tenemos nosotros una escopeta. Siempre no tenemos nosotros una escopeta, su licencito. Pues porque estábamos siempre aquí, que había ladrones, y los ladrones siempre nos comían. Había hambre por todos lados siempre. Y mi padre pues tenía una escopetilla, porque yo por esa. Grandes y medianos propietarios y algunos industriales huyen ante el miedo a ser detenidos.
De forma incontrolada, grupos de campesinos, obreros y milicianos, espontáneamente o dirigidos por izquierdistas radicales, se apoderan de las calles desatando su odio contenido sobre las clases pudientes, a las que acusan de ser los instigadores del golpe militar y los causantes de la pobreza y humillación a la que se ha visto sometido el pueblo secularmente. Bueno, los milicianos se vieron en aquella época, milicianos y milicianas, vestidas con unos monos azules y los gorros de pico, claro que me acuerdo. ¿Y ella si hubiera podido andar? No, a lo mejor me hubiera vestido igual. Vaya, sí. Y el alto el camión la primera. Junto a los ricos labradores y a los industriales, los juristas fueron acusados de defender el orden social establecido y de legitimar los abusos de los privilegiados. Jueces, abogados y secretarios municipales fueron víctimas de la represión en la retaguardia republicana. El 23 de julio, la guerra civil se cobra su primera víctima en Úbeda. José María Barrio. Uno de los primeros Vivía en el rastro, era secretario del ayuntamiento. También me acuerdo aquel día de decir la gente, mi padre ha matado a José María Barrio. Subieron, estaban en la puerta de Comepaja, que otra buena persona que ha sido siempre también, y era también socialista. Mi padre estaba en la inspección de policía y los vio pasar, el grupo que lo llevaba hacia la fuente de la Risa. Bueno, pues el día que fueron por él, por el padre, y que allí a la salida de la calle de Pastores, porque allí lo mataron, y se quedó en la cuneta. Subió una pantilla de gente para arriba. Y luego fue cuando fueron por el hijo que tenía 20 años. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que han matado a Barrio! ¡Que han matado a Barrio! Y fue cuando la fuente de la Risa, allí lo esperaron y allí lo mataron. Le dispararon al muchacho. ¿Sabes? Y ya lo echaron en la camionetilla aquella. Una de las mayores víctimas de aquel verano del 36 fue la Iglesia Católica, a la que los revolucionarios identifican como un firme baluarte del orden tradicional, que había legitimado durante siglos los abusos del rico propietario y del labrador acomodado. A pesar de los intentos de algún concejal, en agosto se produce el asalto al convento de San Juan de la Cruz. En el interior del convento se encontraba un niño aspirante a novicio, su nombre Jerónimo Maeso. Y claro, allí entraron a la iglesia y la hicieron mixto. Allí los retablos fueron al suelo y etcétera, etcétera. Ya entraron por dentro, allí, sabes, se liaron a palo con todo Dios y se cargaron al prior, que se llamaba el padre Claudio. El apellido no me acuerdo, pero se llamaba Claudio. Y a otro lo dejaron maltrecho, que se llamaba Santiago. Allí los novicios que había, le quitaron los hábitos, los dejaron en ropa de interior. Aquello fue de un pánico, ¿sabes? Que allí, ¿sabes qué te voy a decir? Allí tiritaban de miedo. Y el padre Juan Manuel, pobretico, se bajó al huerto. En el huerto, tú sabes que hay allí un aljibe. En aquel aljibe, el pobretico allí se metió para esconderse, creyendo de que no lo iban a ver. Y ya lo vieron. Y al estar con él, le hicieron padecer todo lo que... Eso yo no lo vi, porque yo ya estaba en la calle. Me acuerdo yo que cuando empezaron a abrir las iglesias y sacar todas esas cosas, pues los chiquillos con trompetas y eran el órgano que lo arrancaban y dice mi papá, ¿y esto qué estará hecho? Y era de estaño. De estaño eran los tubos del órgano que rompían en la iglesia. Y entonces hicieron la hoguera allí en el claro y en mi casa lo que caían eran todas las cosillas de la pintura que hay ahí, los chiquillos por ahí tocando los tubos del órgano por la calle. No, mi padre no dejó ni cualquiera salir. Hombre, yo tenía 14 años. Lo voy a sacar Santa Gibao, de lo que empezaba el argumento. Tuviera los santos que empezaba la cuesta. Y ardían tu cara, como ardía. Pues nunca la campana de
Santa María la Grande, que ya esa no la han llegado a poner tan grande. Esa hizo un hoyo en la parcela que para qué cuando la echaron abajo. Hombre, porque cuenta creo que se la llevan para fundirlas para barras. Cuando quemaron los santos de San Lorenzo, como vivíamos, teníamos una ventana, pues mira, mi madre llorando que fenecía y salía el Señor del Consuelo, así, y ala, lo echaron en él. Bueno, aquello fue aquel día, que es la mañana, que fue por la mañana, un susto. El odio y la ignorancia destruyen gran parte del tesoro artístico de la ciudad, custodiado en iglesias y conventos. Una parte importante de los fondos de los archivos parroquiales fue trasladada junto al ayuntamiento para hacer con los legajos una fogata. Afortunadamente, alguien evitó su destrucción gracias a que ordenó su traslado al ático del consistorio. Por la tarde, los milicianos entran en el convento saqueando parte de las dependencias. Al día siguiente, un batallón de 700 soldados se hospeda en el antiguo monasterio y en el cuartel de Santa Clara. Esos soldados pertenecen a la columna del general Miaja, que se dirige desde Madrid reclutando jóvenes para reducir a los sublevados de la provincia de Córdoba. Aquel desfile fue visto por muchos subetenses el día 27 de julio, entre ellos muchos niños. Aquel convoy de militares pasaron por Úbeda, por la Torre Nueva, y a mí me llevaron a que viera yo aquello. En la esquina de esos primos, mi madre y mi padre, así, viendo pasar todo lo que es era una columna que voló, la columna del general Miaja. Iban en coches grises de aluminio, descapotables, largos. Y la Guardia Civil llevaba varios coches. Lo pasaron los tanques, todo lo que dice, eso pasaron. Eso me acuerdo de paquete. También lo vi el viaje por el rato. La cara del general Miaja es que parece que le estoy viendo todavía. No me da cincuentón, casi sesentón, pero blanco grisáceo más bien, su gorra no muy alto, reciente, de pie en el coche, saludando a la gente. 50 guardias civiles se incorporan a la columna. La mayoría, sin embargo, desertarán a las filas nacionales. Una muchedumbre, armada al mando de un grupo de dinamiteros de Linares, rodeó la prisión del partido judicial, consiguiendo acceder a ella 3 milicianos, diciendo a los presos que quedaban en libertad y que podían marcharse. Los reclusos, extrañados ante tanta generosidad, se negaron a salir, pero pronto fueron amenazados pistola en mano y una vez en la calle son recibidos por una descarga cerrada que ocasiona la muerte de la mayor parte de ellos. La noche que de los tiros que mataron a todos de la cárcel, que como yo vivía allí en la Torre Nueva, porque yo estuve sintiendo toda la noche los tiros de eso, que me enteré al día siguiente porque yo que sabía lo que era entonces, yo no veía más que de vez en cuando, ¡pum, pum, 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 pum! Los supervivientes retrocedieron dispersándose por las dependencias de la prisión, llegando algunos a ocultarse en los colectores del edificio, permaneciendo en aquel lugar varias horas hasta que al intentar salir fueron asesinados. Solo quedaron 2 supervivientes que salvaron sus vidas de forma milagrosa. Uno de ellos, Cristóbal Herrador Herrera, de 38 años, que fue protegido y ocultado por uno de los asaltantes a quien conocía. El otro superviviente, Pedro Iglesias, fue herido muy grave en la puerta y se refugió en las dependencias personales del director de la prisión, Celedonio Díaz Delgado. Fue descubierto y disparado a bocajarro. Posteriormente, sería trasladado al hospital. Cuando lo vieron, dijeron que aquí hay uno que está vivo. Y entonces llamaron a don Julio Corzo. Y don Julio Corzo
pues le dijo lo siguiente: oye, si lo vaya a matar no lo voy a curar, que no lo curo, me vengáis conmigo. Y no, este no, ya se ha escapado. Y entonces lo curó. Y tenía un tiro en un ojo, otro tiro creo que lo tenía por aquí, por la parte del hombro, y pues no sé qué otro sitio más. Sorprendentemente, y contra todo pronóstico, salvó la vida, aunque perdió el brazo derecho y la visión de un ojo. En total, 47 personas, vecinas de Úbeda y del pequeño pueblo de Larva, murieron en aquella trágica noche. Las razones del asalto a la cárcel no están claras. Algunos testimonios hablan de la venganza por las matanzas de Queipo de Llano contra los obreros de Sevilla y por la crueldad de los moros en las zonas que ocupaban. Otras razones fueron rencores personales. Muchos de los presos eran grandes propietarios agrícolas y conocidos industriales de la ciudad que habrían despedido a trabajadores poco tiempo atrás. También se cuenta que la gran mayoría de los que llevaron a cabo el asalto a la cárcel no eran naturales de Úbeda y sí de otras vecinas localidades, ya que la cárcel tenía competencia en todo el partido judicial. Lo cierto es que aquel lamentable suceso sacudió a las autoridades republicanas locales y provinciales, a las que la situación revolucionaria se les había escapado de las manos. El 19 de agosto es fusilado en Madrid Leopoldo Saro Marín. Su estatua, que había sido trasladada desde el Paseo del Mercado a la finca del Teatino, corrió su misma suerte. En aquel mes de agosto se producen nuevas detenciones. A partir de ahora, a los detenidos se les dará el paseillo, siendo trasladados desde sus domicilios hasta un lugar apartado. Los padrones del cementerio, las puertas del Camposanto o parajes como el Encinarejo serán el escenario de la ejecución. Muy cerca del cementerio vivía Gaspar Rodríguez. Estábamos aquella noche que mataron al de la Blanca, estábamos tomando el pecho. Ay, qué lástima. Oímos decir, bájate. Al vecino. Y hasta los disparos. Vamos. Del cementerio. Uno de los últimos pasos que se dieron en Úbeda fue Antonio de la Blanca, que vivía en la parcela carretera. Y cuando la familia bajaba de oír los disparos de que habían matado a su marido, porque eran vecinos nuestros, aquello fue una pena. No me di cuenta, no me acordé. Y cuando me metí casi en el cementerio, me volví y di una vuelta por no pasar por ahí. Estaban los muertos todavía. Mientras tanto, las tropas rebeldes avanzan por la provincia de Córdoba. Comienzan a llegar los primeros evacuados huyendo de la guerra. Uno de los que lo hizo de forma más temprana fue un joven llamado Miguel García, huyendo de Espejo en los primeros días de otoño de 1936. En el mes de septiembre ya estaba yo aquí en Úbeda. En Úbeda llegué, pues era la feria, por lo visto, o era San Miguel o era San Francisco, porque había todos los días. Y allí pues llegamos y vemos allí Casa del Pueblo. Preguntamos a la mujer que había, una mujer, y dice, mira usted, hoy es fiesta y están todo el mundo en los toros. Es que vengan después de los toros y ya no te conoces. Llegamos allí al ayuntamiento y realmente cuando yo llegué había una cola que estaban haciendo todo el inventario de las colectividades en la guerra. Inspiradas en principios anarquistas, las colectividades fueron la base de la economía obetense durante la guerra, no solo en la agricultura, sino también en el resto de sectores productivos. Como hicieron los fotógrafos, una colectividad también, pues todo lo que tenía lo de Vara, le cogieron la máquina y todo lo que tiene la llevaron ahí a Seburga. Y allí se concentraron todos. El zapatero estaba donde está hoy, allí en el mercado Maestría. Y por cierto, en aquella colectividad se le hicieron unas botas, pero unas señoras botas, al mariscal Tito. Según sus memorias, Josip Broz Tito no estuvo en la Guerra Civil Española
Sin embargo, son muchos los testimonios de contemporáneos, entre ellos varios en Úbeda, que indican lo contrario, asegurando que el que fuera presidente durante casi 40 años de la antigua Yugoslavia pasó por nuestra ciudad entre 1937 y 1938. Igualmente, y al servicio de la República, la pequeña industria obetense se transformó para la fabricación de material bélico. Úbeda tenía 3 las fundiciones, y Úbeda tenía mucho más industria que la gente. Las 3 fundiciones, la de Fuente, la de Palecín y otra que había un taller más pequeño, se dedicaron a fabricar bombas de mortero, eso. Sí vi yo allí, en el patio de allí de la fundición, sí vi muchas bombas de mano. Lo que es la bomba, el casco de la bomba de mano, sí lo había llamado, por visto se dedicaban en guerra, estuvieron haciendo eso, tanto esa como la de Fuente estuvieron haciendo bombas de mano, no sé qué. Iban mujeres a trabajar, casi todas mujeres, porque el hombre estaba en el frente de los jóvenes, y me acuerdo que había muchas mujeres. Así que muchas viejas de aquí ahora han sido fabricantes de bombas. Claro, pues ahí había 500, 400, 500 empleados entre las 3 fundiciones. Yo me acuerdo que pasaban por mi calle, por la calle Gradas, para ir a la fundición de Fuentes con el mono puesto y iban a fabricar bombas. También se crearon talleres donde se confeccionaban uniformes para el ejército republicano, como el que estaba ubicado en la sede de las Juventudes Socialistas Unificadas, donde trabajó Juana López Manjón. Me tuve que incorporar a prestar mis servicios en los talleres que formaron las milicias rojas en el palacete de don Gaspar Saro, con domicilio conyugal con su señora doña Nicolasa Díaz, situado en el Rastro. Úbeda organizó la 25 Brigada Mixta, que desarrolló sus acciones en el frente de Pozoblanco. Don Emilio Sánchez Plaza le compondría una marcha militar. Proletarios del mundo entero, con la unión jamás nos vencerán. La misión que todos tenemos es luchar por nuestra libertad. Por la libertad, todos a luchar, con el justo lema de la igualdad. Muchos ubetenses estuvieron diseminados en otros frentes por toda la geografía nacional. Pues me movilizaron en el 38, en febrero. Me hicieron instrucción. Luego nos llevaron a Baeza. Estuvimos en Baeza hasta mayo. Y en mayo nos montaron y nos llevaron hasta menos marzo. Ya estaba al frente por ahí. Sí, por cierto, me dio un casco de metralla en la bota que tenía rusa, que me fastidió bastante, ¿de acuerdo? De eso me acuerdo estupendamente bien. En la guerra estuve primero 3 meses en Linares, y a los 3 meses nos mataron al ejército de Levante. Bueno, yo pertenecía al 22 Cuerpo de Ejército de Maniobra, pertenecía al batallón de sanidad. Estuve en el Ebro, estuve en la defensa de Morella, estuve en Alfambra. Bueno, pues contaba un montón. Estuvimos aquí en la última ofensiva que se dio por Extremadura, que llegamos hasta Barsequillo. Las víctimas de la retaguardia republicana en Úbeda ascienden al final de año a la cifra de 90 personas, ejecutadas sobre todo a lo largo del verano. Para evitar esos abusos, el 30 de diciembre se crean los consejos provinciales, que ejercerán a partir de ahora la administración de la provincia, acabándose así con la descoordinación provocada por las milicias populares en cada localidad. Entre los consejeros está José Salido Pérez, concejal socialista de Úbeda. Los avances del ejército rebelde obligan a miles de evacuados a refugiarse en nuestra ciudad, huyendo de los horrores de la guerra. Porque veníamos de las bombas, de hinchados, y de la artillería, y dice, allí vaya a estar tranquilo. Venían camiones enteros. La residencia, ¿sabes? Ahí también hubo otro montón. Bueno, digo, en las casas grandes, ¿sabes? Úbeda y en muchas iglesias. Pero Santa Clara fue la casa
número 1 de evacuados. Ahí había más evacuados que en San Pablo también, y en Santa María. En todos los sitios donde podían meterlo, porque aquí se desplazó, ¿sabes qué te voy a decir? Media provincia de Córdoba, Bujalance, Villa del Río, Espejo, bueno. Ahí en Santa María había una hilera de cubos formados como hormillas y ahí guisaban el país dentro de Santa María. Era evacuado, nada más que en vez de nosotros, al tener la suerte mi abuelo de que un comisario político era de Lopera, pues en vez de meternos en Santa Clara, que metieron evacuados, en Ordóñez, en el otro, pues a nosotros, este hombre, pues tuvo la gentileza, aunque era del bando republicano, de decirle, no, yo lo voy a acoplar en casa de un sacerdote. Úbeda tenía una población enorme, en mi casa había 3 familias de evacuados, uno de Pozo Blanco, otro de Ronda. Mi padre tuvo pues 2 que eran del pueblo de Espejo. Todo cubierto y venían pero riadas, que si Úbeda llegó a tener 60 o 70.000 habitantes, quizás pasaba, y era incontable. Conviviendo unos con otros, haciendo las necesidades en una orza, en un hoyo, pero lo que te digo, esas mismas necesidades, es que el bate de mi casa estaba ahí, con unos atanadores que se llevaban entonces, que eran hechos de la calle Valencia, esos de cerámica, una orza que no tenía culo, con un cuchitrín allí hecho con rico y el servicio. Porque es que además estaba lleno de gente de la caja recluta, de la zona de aquí que pillado de Úbeda, que era media provincia, que venían también para avalanchas, para movilizarlos, para darles ya destino. Aunque la vida de los ubetenses se hace difícil, la presencia de los evacuados supone una novedad que contribuye a promover las relaciones personales, especialmente entre los jóvenes ubetenses y foráneos. Sin embargo, el Comité Local de Refugiados de Úbeda plantea la urgente necesidad de evacuar las basuras acumuladas en los locales ocupados por los evacuados y acabar con los brotes epidémicos de sarna y tifus. Es imposible acoger a más población refugiada que se hacina en casas, iglesias y conventos. Otros templos, como El Salvador, se habilitarán con otros fines. Alguna vez que otra he entrado, porque como aquello fue garaje, claro, los chiquillos estábamos por Úbeda, pues íbamos a otros sitios, nos movíamos, me acuerdo de entrar yo allí y ver el garaje, a ver los coches allí dentro. La Virgen ya no estaba, las imágenes no quedaban más que el Cristo. El Cristo parece ser que le pusieron una esa para tirar de él y no le dio miedo, creyendo que se venía toda la pared, y lo dejaron, le dio miedo, por lo que se conservó. Posteriormente, la sacristía de El Salvador albergará un depósito de obras de arte. Así lo confirma un bando del alcalde en julio de 1938, instando a los ciudadanos a devolver todos aquellos objetos históricos y artísticos que se hallaban en los monumentos de la ciudad y que deben ser entregados a la Comisión Defensora del Patrimonio Artístico instalada en la Sagra Capilla. Se volaba sobre Úbeda, la Cruz de Malta y la sirena. Y perder un alpargate, no era ni zapato, en el claro de San Isidoro, que abrieron hoy porque la iglesia la pusieron hueca. Aquí los aviones, yo me acuerdo de eso, que eran unos cazas, iban casi pegados a los tejados, ¿no? Y la sirena tocando, y la gente corriendo, en fin, lo que pasa en la guerra, ¿no? La gente huyendo de la quema. La sirena empezó para que la gente se bajara, se subiera, se metiera
en los sótanos, pues sí, a los refugios. Ante la amenaza que supone la aviación enemiga, las autoridades municipales crean la Comisión de Defensa Pasiva contra Aeronaves, encargada de construir o habilitar refugios antiaéreos. Pasaban los aviones y donde te pillaban los aviones, pues de saber, pues meterte en los refugios. Que aquí había un montón, en San Isidro había uno, en la plaza había otro. En la misma plaza de la carretera se hace un refugio y veo yo desde que se empieza hasta que se termina. Un tal Antonio Debla trabajaba allí de maestro y otros maestros de obras muy buenas. Se hizo un refugio. Precisamente había una boca del refugio en la calle llana de San Nicolás, en la entrada, y otra en la misma plaza de la carretera. Cuando vinieron a bombardear ya nos metíamos los chiquillos y todo eso corriendo en el refugio. Y existe el refugio, que está tapada la boca, pero existe, porque tiene unas columnas de piedra tremendas, tremendas. Que vienen a bombardear, venga todo el mundo a meterse corriendo. Y me acuerdo que en una de las veces dio una mujer a luz, no me acuerdo de dónde era, dio a luz en el refugio. Sí. El refugio tiene sus calles, unos machones. Bueno, eso está muy bien construido, muy bien construido. Claro, a la hondura que estaban hechos, a la profundidad, ¿no? Pues las bombas que tiraban en aquella época no estaba eso más que comprobado que ahí no llegaban. Todo fue tan rápido, eso vio aquel año mucho, en la guerra, viendo todas las naves. Pues el barro no se lo llevaban de allí, la tierra que habían sacado para hacer la escalinata, para meterse, pues, y allí corriendo, claro, el miedo, no sabía si iba a echar bomba o no. Y aquello mismo de Saro también fue un refugio, y con todo el tinglo que había arriba, y sacos puestos, había una entrada así lateral. Pues yo sé que he ido a Argavino, donde estaba Argavino, corriendo desde la calle que vivíamos nosotros, de la calle de la cárcel, por la calle de la Montier, a Argavino. Ese es el único que yo me acuerdo, pues era un refugio. Ese sí, salí cuando sonaba, que aquí no tiraron una bomba, pero sonaba la sirena y salíamos todos corriendo a meternos en el refugio. Entonces cuando hicieron el refugio de mi casa, el famoso refugio, que si el que se metía ahí caía una bomba estaba listo, porque a veces se le cae la cabeza encima. ¿Y para qué? Quitaron las tinajas y pusieron 20 en la puerta al refugio antes de los 26 plazas. Se abría. Entonces cuando sonaba la sirena famosa de eso, tenías que abrir la casa de par en par, y como estaba la entrada en la escalería, se venían ahí. Claro, no entraba nadie. La gente se quedaba en la puerta a ver si venían, se quedaba mirando, pues si no vienen. Y no hubo bombardeo. No sé, mi tío tuvo eso. Un fuego tan importante. Bueno. Sí, venía la avioneta y o dos, tocaba la sirena y se agarraba a las puertas, pero luego se iba. Las pavas que con la Cruz Armada, eso era. Y que vinieron también aquí a asustarnos, bombardearon, pues sí. El bombardeo de la estación de Baeza se oyó aquí. Y de gente. El objetivo de la aviación franquista no fue Úbeda, sino un destino militar más estratégico, la estación de ferrocarril de Linares Baeza, que sería bombardeada casi a diario. Un mes antes, el 1 de abril de 1937, las bombas de la Legión Cóndor del ejército nazi al servicio de Franco causaron 158 muertos en la ciudad de Jaén, la mayoría mujeres y niños. Entre ellos, 2 ubetenses, Andrés Sáez Hervás y el niño Fernando Dueñas Tejada. Las autoridades del Frente Popular, en venganza, ejecutaron al mismo número de presos que de víctimas del bombardeo. Casualmente, también se encontraban entre los asesinados 2 ubetenses, José Orozco Esteban y José Muñoz Redondo, represaliados en el cementerio de Mancha Real. En el mes de junio de 1937 se constituye en Baza la Federación Regional de Campesinos de Andalucía. Patón, el delegado de Úbeda,
propone que se trasladen las oficinas centrales de dicha institución a la ciudad de Los Cerros. Así ocurre, y poco después se ubicará en nuestra ciudad. Su función será la de inspeccionar las colectividades formadas de forma atropellada en el fragor de la guerra y que había provocado que la recolección de la pasada cosecha de cereal se efectuara de forma deficiente y desordenada. La inmensa mayoría de aquellas colectividades de la comarca, un total de 600, estaban controladas por la CNT, siendo muy reducido el número de las auspiciadas por la UGT. Aquel invierno, sin embargo, dejaría una excelente cosecha de aceituna. En Úbeda se llegaron a almacenar 300.000 arrobas de aceite. Úbeda había quedado configurada como un importante centro de decisión política, sindical y militar. Así, los días 1, 2 y 3 de enero de 1938 se celebra la conferencia del Partido Comunista, donde queda elegido el nuevo comité provincial. Especial relevancia tuvieron también las organizaciones femeninas en la ciudad, canalizadas a través de la Unión de Muchachas y Mujeres Antifascistas de Úbeda. Igualmente, el resto de organizaciones tendrá destacada representación. Los comunistas estaban en la corredera, ahí los anarquistas, en el Palacio de los Orozco de la Plaza de San Pedro también había anarquistas allí. Entonces en los frailes estuvo los peliqueros. En la casa de San Pablo, de San Pedro, en los Orozco, estuvo la FAI. De vez en cuando que salían los soldados que estaban puestos en el banco ese de la corredera. ¿Cómo se llamaba eso antes? El casino. Ese era el casino de antes y ahí pondrían algún batallón o algo así, que de vez en cuando salían los militares haciendo destrucciones y eso. Y eso es lo que yo veía. En la motorizada de aquí estaba en la casa de Natalio Rivas. Todo eso que da ahí, los patios atrás, estaba lleno de motos muy grandes. Y en la Marquesa de la Rambla estaba el Estado Mayor. Las de Tapa estaban lo que hoy son las siervas, ahí tenían el cuartel. Y luego estaba también, había aquí también un grupo de aviación, porque ahí en el llano de las casas, ahí hicieron ahí, ¿sabes?, un pequeño aeródromo, ¿sabes?, que ahí aterrizaban las avionetas cuando venían, ¿sabes?, ya de material ya un poquillo, ¿sabes?, apurado. Eso lo hicieron con vista a que ahí pudieran ellos, ¿sabes? Durante 1938 se suceden los alcaldes en la ciudad. En julio dimite don Blas Duarte al incorporarse al Ejército Popular. Será sustituido por don Fernando Cano Aragón, quien a su vez cederá el cargo a final de año a don Bartolomé Arias Cobo. En este periodo se producirá la Batalla del Ebro, la última oportunidad frustrada para la República. En Úbeda, mientras tanto, se revisa el centro de refugiados, combinando a que muchos marchen a sus lugares de origen para aligerar la insoportable carga de población. El semanario local Vida Nueva se hacía eco de las prácticas especulativas de alimentos de primera necesidad y de la proliferación de acaparadores debido a la carencia de productos básicos. Nacía el extraperlo. Los nacionalistas han ocupado Barcelona. Entre los militares detenidos en la ofensiva de Cataluña se encuentra el ubetense Baltasar Berlanga, teniente del ejército republicano. Pues había estado un año mi mujer conmigo en la guerra. Después yo había estado en los frentes, en distintos frentes. Luego me pasé 6 meses en la Escuela Popular de Guerra en Barcelona, que de ahí salí con el grado de oficial. Y claro, todo aquel amasijo y todo aquel, hasta que caí prisionero. Caí prisionero en la famosa ofensiva catalana, que dio lugar a que ocupara el ejército llamado nacional. Dio lugar a conquistarla. Y claro, todo aquello fue para mí una cosa que no puedo definir de una manera concreta. Por el exceso de juventud por un lado y por lo improvisado, lo imprevisto de todo lo que estamos viviendo.
miles de españoles, huyendo de las tropas franquistas, cruzan la frontera francesa. Allí les esperan campos de concentración, como el de Vernet-d'Aguier, donde estuvo recluido Vicente García Sarrión, vecino de Úbeda. Tras la caída de Barcelona, el presidente del gobierno, Juan Negrín, ayudado por los comunistas, vuelve a Madrid para organizar la resistencia. Sin embargo, su autoridad es suplantada por una junta de defensa presidida por el coronel Casado, quien desea una paz honrosa. En Úbeda se celebra una importante reunión entre las fuerzas comarcales del Frente Popular. Tras esta, una sesión plenaria en el ayuntamiento declara la incompatibilidad con el Partido Comunista y la adhesión al Consejo de Defensa Nacional. Sin embargo, la derrota es inminente y las autoridades locales lo saben. El 19 de marzo de 1939 se celebra una reunión en las dependencias de la Pagaduría de la 71 División, que tenía su sede en la casa de doña Rosa Ispizua, en la plaza del doctor López Almagro. En ella se reúnen el general jefe del 9º Cuerpo del Ejército, Juan Menollo, el jefe de la división, Carlos Cuerda, el teniente coronel Tomás Monteagudo, el comisario Blas Duarte, así como otros jefes militares. Al término de esta reunión, se da a conocer que el fin de la contienda está próximo. Algunos destacados republicanos se disponen a huir al exilio ante la inevitable llegada de las tropas de Franco. El 28 de marzo, las tropas nacionales entran en Madrid. En los días inmediatos caen Levante y Almería. El 1 de abril se ofrece el último parte de guerra. Sin embargo, la paz tardará aún en llegar. Úbeda, memoria de un siglo, 1898-1950. Hoy la Guerra Civil Española desde la retaguardia ubetense, la retaguardia republicana. La próxima semana, quinto y último capítulo, la España de posguerra, indisolublemente unidos, la Úbeda de posguerra y la Úbeda de la Guerra Civil, la de la posguerra con su represión, el nacionalcatolicismo, legañas, hambruna y aceite de ricino que cantara el paisano Sabina, con los mismos invitados y con todos ustedes, por supuesto. Pero hemos visto este cuarto de la Guerra Civil y hemos observado hasta qué punto, como se ha dicho con anterioridad, en Úbeda, pues el orden se restablece gracias a la bonomía de mucha gente, la convivencia duplicando la población se logra también gracias a la buena voluntad y a esa hospitalidad innata que tiene el ubetense, y dentro del drama que era la guerra y estar en la retaguardia, y se ha dicho también aquí, por qué singularmente en Úbeda hay refugios, se hacen refugios, pero no llegan los bombardeos, porque en Úbeda llega esa gran cantidad de refugiados, Úbeda se sitúa como un lugar preeminente dentro de la retaguardia, y por qué Úbeda también de alguna manera llega al fin de la guerra de una manera distinta. Otra cosa sería a partir del 1 de abril del 39, pero llega cuando uno cree que va a perder la batalla, podría acentuar un poco su ira contra los que todavía pueden estar ahí y haber estado de alguna manera relacionados con el otro bando, el que va a ganar la guerra, y sin embargo esa bonomía, esa capacidad de conciliación se mantiene en la ciudad, y yo no sé si esa es una de las grandes bases que vamos a ver en el próximo capítulo, bases de lo que fue la posguerra y de la Úbeda actual. Vicente. Bueno, el capítulo en sí yo creo que tiene dos partes bien diferenciadas, ¿no? Tú has hablado ahora mismo, has hablado de una organización dentro del caos, ¿no? Después de esas semanas trágicas, de esos primeros meses del verano de 1936, bueno, pues Úbeda es capaz,
en ese ambiente, es decir, formando parte de un bando de la guerra, como es el bando republicano, pues es capaz de organizarse. Y es capaz de organizarse, bueno, pues por ejemplo, intentando salvar y rescatar pues el patrimonio que se había salvado, ¿no? Intentando también crear lo que se llama la Comisión de Defensa Pasiva contra Aeronaves, que son los refugios antiaéreos, y evidentemente a partir de ahí se hacen una serie de proyectos y se empieza a organizar la defensa contra el enemigo que cada vez está más cerca. Entonces, todo eso en medio de una ciudad que ha padecido unas semanas terribles como son las del verano del 36, una ciudad que cada vez tiene más y más población como consecuencia de esa cantidad de refugiados que vienen desde la provincia de Córdoba huyendo de la guerra a protegerse en la ciudad de Úbeda, que es cabecera de comarca y una de las ciudades, insisto, más importantes de la región, y una ciudad, bueno, pues que además cuenta con una serie de instalaciones militares, de palacios, de casas, donde hay, bueno, pues desde partidos políticos, sindicatos que organizan la defensa contra los sublevados, al mismo ejército republicano que se reorganiza en lugares tal y como hemos visto en el documental, ¿no? Como el Palacio de Natalio Rivas, o como el Palacio de los Orozcos, o como el palacio que hay, el antiguo casino de la calle Corredera, pues forman parte de esa infraestructura que organiza la defensa y, por tanto, el intento, frustrado, por supuesto, porque se ve venir que la guerra se va a perder, de intentar sacar adelante la contienda. Una contienda que tiene muchos protagonistas. Yo siempre destaco en todos los capítulos, José Manuel, los testimonios, ¿no? Y ya cuando nos vamos acercando, especialmente en la posguerra, vemos a testigos directos, también de la guerra civil. Hay algunos que recuerdan, siendo muy niños, todo lo que vivieron en ese momento, los miedos cuando pasaban los aviones, aunque no descargasen y tuviesen otros destinos, pero cómo vivieron aquello y cómo lo tenían interiorizado desde entonces, ¿no? Sí, yo creo que algo que tenemos todos, es decir, tenemos un familiar, un abuelo, una abuela, un tío que vivió ese momento de la guerra, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela siempre decía, cuando en la calle Trinidad veía gente subiendo para arriba, que estaban pegando o algo, o gente que, los niños, por ejemplo, que decían en el documental que cogían los tubos de órgano de las iglesias. Es decir, esa gente que lo ha vivido, ¿no? Que ha visto lo que es la guerra, todo lo que es el sufrimiento, todo lo que es la gente, pues el miedo que había, ¿no? E incluso esos destrozos, ¿no? Hablamos de las campanas, hablamos del tema de la quema de la cultura y demás, o esos mismos templos, edificios reconvertidos en otras funciones, ¿no? Como puede ser una cochera, puede ser un refugio, lo que sea, ¿no? E incluso también lo que se comentaba, el tema de cuando sonaba la sirena, iban todos al refugio, ¿no? Se hablaba de esos 3 refugios que había aquí en Úbeda, que estaban en San Isidoro, en San Nicolás y lo que es la Fuente Seca, pero que eso es prácticamente algo que es genérico también a otras zonas de aquí de Jaén, ¿no? De hecho, en Jaén, ahora capital, se trabaja mucho el tema del refugio, los refugios de la guerra. Hay un profesor, que es Santiago Jaén Milla, que se ha dedicado a buscar todos los testimonios de la guerra civil de los refugios, ¿no? Y ha hecho un trabajo súper interesante de recuperación de esos refugios y de dar incluso un carácter de dar a conocer la historia a la gente de hoy en día, ¿no? Turístico, pero al fin y al cabo también de testimonio, ¿no? Y verdaderamente esos testimonios que ya se han perdido, porque la gran mayoría ya han fallecido, están pues son clave para comprender esta época, ¿no? Tanto por lo que es a nivel personal, a nivel patrimonial, a nivel de vivencia, ¿no? A nivel económico también, profesor del Castillo Martínez, porque es una Úbeda, decía yo, la alegría se mantiene a pesar del drama, la economía se mantiene. Estamos cerca de una nueva campaña de recolección. La aceituna había que cogerla cada año, en el 36, en el 37, mejor campaña, peor campaña, tenían que organizarse las propias cuadrillas para la recolección, había una colectivización de fincas, de la agricultura, en fin, había un trasiego económico, una industria que se había adaptado a la necesidad de generar permanentemente material bélico para mandarlo al frente, y que también aquí las principales industrias relacionadas también con la metalurgia que creaba esos sistemas de molturación de la aceituna, de la maquinaria agrícola, se habían adaptado también al tema del material bélico, y todo eso
se acaba de ver en este capítulo. La economía de guerra. Efectivamente la vida sigue y la condición humana en una guerra pues se deja ver tanto para lo bueno como para lo malo. Úbeda se va a convertir en una ciudad típica de retaguardia, con una infraestructura militar firmemente asentada. Por ejemplo, encontramos en el casino, estaba la sede de la brigada mixta, la 25 brigada mixta. En el Palacio de Natalio Rivas está la motorizada, como han dicho en el documental. Estaba el cuerpo del 9º Ejército de Andalucía en el Marqués de la Rambla, en fin. Y luego, hablando de los refugios, la cantidad de ellos que se van abriendo a lo largo de la guerra, que da muestras de esa condición de hospitalidad que tiene el pueblo de Úbeda, que a pesar de ver como una ciudad que normalmente tiene 25.000, 30.000 habitantes, pues se ha colapsado de gente, tiene 70.000. Luego a mí me gustaría destacar también la labor que hace la Casa del Socorro Rojo, que en la calle Montiel todavía podemos ver, me parece que sale en el documental, hace una labor magnífica. Esta gente que viene, mucha gente de la que viene no tiene ni casa, ya no caben en los refugios, no entran en el convento de Santa Clara, no entran en El Salvador no, porque era dedicado a garaje, efectivamente, pero la Casa del Socorro Rojo hace una labor encomiable. ¿Por qué no es bombardeada Úbeda? Porque Úbeda se convierte en una ciudad de retaguardia que susceptible de ser un objetivo militar. Yo creo, según dice, porque no tenían armamento suficiente, no tenían bombas para bombardearla, si no, Úbeda probablemente hubiera sido bombardeada. Preferían dedicar esos recursos, por ejemplo, a la estación Linares Baeza, que era un nudo de comunicaciones fundamental, que bombardeaba Úbeda. Yo creo que por eso se salvó Úbeda. Si no, quizá Úbeda habría sufrido cierto bombardeo, porque a nivel militar es un centro importantísimo, a un nudo militar de primera magnitud, a medida que el ejército del Frente de Córdoba se va retirando y vienen aquí los refugiados y se va instalando aquí cada vez más bases militares. Por cierto, que también tuvo un pequeño aeródromo, como dicen en el documental. En fin, tuvo que ser, como hemos comentado antes fuera de cámara, una experiencia absolutamente imborrable para el ubetense de a pie, que vivió aquellos años. Tuvo que ser imborrable en todos los sentidos, desde el que comienza el verano hasta todo lo que va transcurriendo hasta la finalización de la guerra. Aquello tuvo que ser desde luego una experiencia única. Una experiencia que además sirvió también para que algunos de esos refugiados, algunas familias completas, profesor Madrid Delgado, se mantuvieran en Úbeda y luego llevaran su vida, a pesar de la represión. Era gente refugiada que venía de la provincia de Córdoba y que luego que continuó viviendo aquí y forma parte de esa sociedad que hemos conocido los que nacimos después, ¿no? Pues sí, lo que pasa, Manolo, es que tú imagínate la situación dramática en la que aquellas familias de jornaleros de clase humilde huyen de la provincia de Córdoba cuando va avanzando la columna de Queipo, Valle del Guadalquivir arriba, con las noticias que llegan de lo que está haciendo Queipo a medida que avanza su ejército. Y en Úbeda se le acoge, pero yo discrepo en que se le acoja en una situación tan favorable económicamente y demás. La República colapsa económicamente, las colectivizaciones tardan mucho tiempo en volver a poner el nivel agrícola, nunca alcanza el nivel que está, y además había algo muy importante, y es que en el bando nacional se queda la principal producción de trigo, que son las castillas, y la producción del Valle del Guadalquivir, lo que le garantiza que en el bando nacional va a haber alimentos suficientes durante la guerra, pero en la República se va a pasar hambre. Las famosas lentejas, las píldoras del doctor Negrín, la carne casi desaparece, en Madrid desaparecen los gatos, porque se los tiene que comer la gente. Pero en Úbeda también, o sea, la hambruna de la guerra en la retaguardia. Seguramente la hambruna de la guerra, yo creo que más que hambruna quizás se puede hablar de carestía, y seguramente estas familias de refugiados que se quedan en Úbeda es porque aquí se le acoge bien lo poco que hay, se reparte, esa organización de aquel ideario de la izquierda, del reparto de la riqueza y demás, aquí en un núcleo que se había convertido tan fuerte ideológicamente, el reparto se lleva a cabo, hay poco y lo repartimos, y se sienten acogidas. Venían de no tener nada y aquí les da el poco pan que hay y se reparte entre todos, pero ni mucho menos es una situación económica brillante, y que conforme va avanzando la guerra va empeorando. Ten en cuenta que la República,
que se queda sin apoyos internacionales porque Francia e Inglaterra se lavan las manos, el único apoyo es la Unión Soviética, que se lo cobra a precio de oro, nunca mejor dicho, y que le manda el armamento que prácticamente, bueno, pues a ver si este funciona, luego me sirve a mí, pero no tiene ese flujo de alimentos, ni ese apoyo, ni... Entonces, bueno, pues la situación esta de una población desbordada de gente en aquel invierno frío del 36, ¿no?, en la que se queman los retablos de Santa Clara, no se queman en julio del 36, Santa Clara se asalta y se hace poco daño y las autoridades cierran el convento y luego se mete a los refugiados de Córdoba y son ellos los que van despedazando los retablos simplemente porque tienen frío y porque hay que calentarse. ¿Y con qué se calienta? Pues con la madera. Entonces, bueno, pues... Supongo que esas familias que se quedan en San Lorenzo, bueno, pues porque han hecho la vida aquí, a lo mejor se han enamorado aquí, a lo mejor se han casado aquí, es que la vida, incluso en esos momentos dramáticos, la vida había seguido, todos tenemos tíos que han nacido o tías que han nacido en la guerra, y ya está, la vida seguía. Luego es curioso también que ha dicho que el bando republicano, bueno, pues se pasa hambre, ¿no? Porque frente a Castilla, que estaba bajo el bando sublevado, que es la despensa, bueno, en este caso el granero de España en ese momento, mientras que en la zona republicana era la industria, por lo menos al principio de la guerra. Bueno, pues a Úbeda le pasa eso, Úbeda mantiene, paradójicamente, ¿no?, que hoy no somos una ciudad industrial. Bueno, pues en esos tiempos de guerra pues tenía una relativa industria que además la aprovecha y la utiliza para la guerra, ¿no? Una industria de guerra, esa guerra total de la que Antonio Ángel hacía referencia, y además es muy curioso como algunos de los testimonios nos habla de que las mujeres, las viejas, ¿no?, se dedicaban a hacer bombas, ¿no? Porque además había trabajo en la guerra, y la que no hacía bombas pues hacía uniformes para el ejército, ¿no? Por tanto, sí había una cierta actividad desde el punto de vista industrial, pero desde el punto de vista, digamos, económico, bueno, agrario, salvo la primera cosecha de aceituna del 36 al 37, el resto de los años ya empieza a declinar bastante lo que es la productividad del campo, y eso pues se va a tener muy en cuenta no solamente los años después, los años finales de la guerra civil, sino posteriormente ya durante la posguerra, donde el año del hambre se va a adelantar en Úbeda. Piensa que estamos hablando de 70.000 personas en Úbeda. Claro. 70.000 personas para dar de comer a toda esa gente. Claro. Era muy complicado, Hay una cosa que dice Vicente, que es el papel de la mujer. O sea, cuando a nuestros alumnos le enseñamos, le hablamos de la guerra, les destacamos siempre el papel de la mujer en la guerra. Como los hombres se van al frente y son las mujeres que no habían podido trabajar, las que de pronto se hacen cargo de muchas cosas. Se hacen cargo de hacer bombas, pero en las pequeñas propiedades que no se colectivizan, que se siguen manteniendo, son las mujeres las que se hacen cargo de que haya gente que vaya y recoja la aceituna. O sea, era que hasta ese momento no, como iba una mujer en el año 35 a tratar, ¿no?, con las cuadrillas para pagarle, se hacen cargo de eso, y ese papel de la mujer como de pronto sostenedora del orden social y del orden de la solidaridad y del reparto, quizás es uno de los temas que menos se ha estudiado, quizás uno de los temas de los que menos documentación hay y de los que menos informe hay, pero es quizá uno de los temas más interesantes, porque ¿cuántos de esos miles de refugiados que llegan son mujeres y niños y ancianos? O sea, gente económicamente no productiva que se va a encontrar con una ciudad en la que se están llevando la Quinta del Biberón, de la Quinta del Biberón a la Quinta del Saco, todos los hombres al frente. Se quedan las mujeres y los niños para hacer cargo a esa llegada de refugiados que hay que, como tú dices, hay que alimentar, hay que calentar, hay que atender. Ese orden social de las mujeres creo que es algo que se ha estudiado muy poco en el nivel concreto de Úbeda en la guerra civil. Y el asociacionismo de las mujeres también, ¿no? La Unión Femenina Antifascista o algo así, ¿no? Que aparece, que por tanto, bueno, pues de alguna manera pues refleja y manifiesta pues la importancia de las mujeres en esos años de la guerra, ¿no? Luego después veremos cómo en la posguerra pues prácticamente el papel de la mujer desaparece, ¿no? Y luego se volatiliza totalmente. Una cosa, y es como en los expedientes de depuración de después de la guerra, a muchas mujeres se mandan informes a las juntas superiores que los van pidiendo y se las acusa del amor libre. Imaginad el concepto de amor libre en el año 40, o sea, amor libre era todo lo que no fuese recatamiento monjil puro y duro.
Entonces, ¿cómo también se produce esa liberación de la mujer que tú ya habías comentado en el capítulo anterior al hablar de la República, en la guerra mucho más, porque es que en la guerra de pronto desaparece todo el orden antiguo. Entonces, las mujeres que a lo mejor hasta el año 36 no se habían divorciado por miedo, a partir del año 36 se van a divorciar sin ningún problema, que luego no sirven los divorcios, evidentemente. O se van a casar por lo civil y tampoco van a servir. Y tampoco van a servir. Cuando sí, se restaure el orden tradicional, nada de eso va a servir, pero es muy interesante el papel de la mujer en Úbeda, porque estamos hablando del caso concreto de Úbeda, pero en general en la España republicana, cómo muchas mujeres van a sentir esa revolución como una liberación o como una aportación muy decisiva al sostenimiento de un bando que, como Vicente dice, desde muy pronto empiezan a ver claro que tal y como van las cosas, la guerra no se va a poder ganar. Bien, pues lo dejamos aquí porque nos queda el quinto y último capítulo. Convocaremos a los mismos invitados, a nuestros historiadores, al autor de Úbeda, Memorias de un siglo, y abordaremos ese periodo fundamental para entender la Úbeda contemporánea, desde 1939 a 1950, la represión política nada más terminar la guerra, y la reconstrucción de esa Úbeda nacional catolicista, sus bases, desde la educación, la recuperación de la preponderancia religiosa en la educación, los años del hambre, la necesidad del auxilio social, esa labor ímproba también de las asociaciones de la Iglesia, la recuperación de la Semana Santa, en fin, un capítulo sin duda apasionante que viviremos con la misma emoción que está suponiendo esta reedición, esta redifusión de la obra que documentalmente y en audiovisual repasa la primera mitad del siglo pasado.